Esta es una saga de videos sobre planetas transpersonales en contacto con planetas personales en tu carta. Este es el tercer video de esta saga y al final, y aquí vamos a hablar acerca de Neptuno, que a mi modo de ver es el menos concreto cuando hablamos de lo transpersonal, a diferencia de Plutón e inclusive de Urano. Neptuno, por así decirlo, a pesar de que tiene una lejanía con la Tierra mucho más, por así decirlo, próxima, a diferencia de Plutón que está más distante, eso no quita que el significado, la mirada del arquetipo de Neptuno sea muchas veces complejo de poner en palabras, porque justamente Neptuno es el vacío, es el carecer de palabras y lenguaje para poder entrar en contacto con el mundo interno y la trascendencia, o lo que llamamos el ser, lo divino, lo espiritual. Y aquí nosotros ocupamos o manoseamos mucho el concepto de espiritual. Hay gente que dice, yo soy espiritual, tú no eres espiritual. O hay gente espiritual porque cree en algo, porque estudia sobre el espíritu, porque lee algún texto sagrado o porque practica algún tipo de rito o ritual. Y la verdad es que desde la mirada neptuniana todos somos seres espirituales en una versión o cuerpo humano o físico. Creamos o no creamos que existe algo más allá. Creamos o no creamos en un Dios, en un universo. La espiritualidad no necesariamente desde Neptuno se relaciona con lo que haces o dejas de hacer. Para eso tenemos otros planetas que podrían entrar a dialogar de una manera mucho más controversial en relación a esto. Júpiter, por ejemplo, que nos habla de las creencias, de cuáles son nuestros propósitos, cuál es nuestro sentido, qué es lo que nos expande, qué es aquello que nos da sentido en la vida. Neptuno, de alguna manera, es una octava superior a Júpiter porque además es un regente compartido que tienen justamente con Piscis. Júpiter es el regente antiguo de Piscis y Neptuno es el regente moderno. Pero de alguna manera Neptuno nos dice, sale un ratito de tus ideas, sale un rato de tu cuerpo, sale un rato de eso que tú llamas la realidad. Porque lo que yo te vengo a presentar como realidad, diría Neptuno, es mucho más que lo que piensas, mucho más que el cuerpo que tienes, mucho más que lo que percibes como real. Yo te vengo a mostrar el mundo de fantasías en el que te encuentras. Neptuno, en contacto con cualquier planeta, por un lado se dice desde lo tradicional que nos habla del mundo de las fantasías o los ideales. Sin embargo, Neptuno lo que nos podría indicar desde la mirada más individual, sin hacer contacto con ningún planeta, es que el mundo que se siente a nuestro alrededor se siente con todos sus dolores y con todas sus dimensiones. La realidad humana a veces va mucho más allá solamente del contexto individual. Es una mirada más colectiva, grupal o planetaria la que Neptuno propone. Y en eso, Neptuno, cuando lo llevamos al espacio de la conexión con los demás, puede sentir y empatizar con el dolor humano, con el dolor y las emociones de la colectividad, del inconsciente colectivo. Es un planeta que nos conecta justamente con el reservorio de información que la humanidad ha almacenado durante eones. Estamos hablando de que esa conexión o esa información pasa por un torrente emocional que por supuesto necesitamos hacer consciente. Porque detrás de ese torrente de emociones y recuerdos hay dones, hay conexiones y hay capacidades que trascienden las explicaciones científicas y lógicas. Lo que Mercurio diría es, bueno, esto tiene una explicación. La verdad es que ya desde la neurociencia se explica cómo nosotros estamos conectados y Mercurio se daría una vuelta y media para hacerlo, considerando que Mercurio es regente de Virgo y regente de Géminis, donde la ciencia, la comprobación, ya la tenemos dentro del cotidiano. Pero con Neptuno no estamos hablando de explicaciones, estamos hablando de un flujo, una inspiración, una sensación que trasciende las palabras. Esa sensación de yo sé lo que va a pasar, yo intuyo lo que se viene, o puedo sentir que en este lugar hay fuerzas o energías que no puedo explicar con palabras. Podemos ponerle una explicación que el cuerpo engloba todo, podemos decir que el cuerpo y desde la neurociencia tenemos respuesta para todo lo que pasa a nivel trascendental, pero la verdad es que Neptuno te dice no. Hay cosas que escapan de lo corpóreo, de lo que tiene forma. Neptuno se mete en lo informe, lo que no tiene forma, el silencio, el vacío. Neptuno se mete con justamente lo que se percibe como energía, vitalidad, pero que no tiene forma. No podemos nombrarlo, solo podemos sentirlo. No podemos pensarlo, solo podemos sentirlo. Este nivel de trascendencia, cuando nosotros lo conectamos con lo personal, se produce, por supuesto, un conflicto para lo personal, para nuestro campo racional. No es un conflicto del arquetipo de Neptuno, es un conflicto en nuestro campo analítico y racional. Por lo tanto, se producen defensas frente a lo que no se puede explicar. Las defensas típicas son darle explicación a todo, evitar, por supuesto, salir de ese campo de explicaciones y muchas personas, cuando tienen una carga muy fuerte de Neptuno, se vuelven muy científicas, muy trabajólicas. Necesitan explicar con palabras lo que pasa porque entrar en Neptuno es entrar en el campo donde no hay un control o una explicación, solo una sensación interna que te dice por aquí es. No sé por qué, no tengo claro lo que pasa, pero sí tengo claro que esto no es lo que quiero. Tengo claro que en este lugar no puedo expresar lo que siento. Todos tenemos un lado trascendental, un lado intuitivo, un lado que no tiene explicación lógica para su funcionamiento. Y ahí es donde Neptuno entra por casa y por signo, pero vuelvo al video y al propósito de este video. ¿Cómo contactamos con Neptuno cuando tenemos a un Sol? Neptuno-Sol, que es una de las miradas más cercanas a lo que entendemos por el yo soy. Es que yo soy esto, yo me identifico con esto. Recordemos con Urano, que Urano no solamente engloba el territorio de las relaciones próximas, Urano habla de lo colectivo, de la red humana, y aquí hablamos de la red trascendental de los seres humanos y más allá de lo humano, de lo que no se ve, pero que algunos ven.
de realidades que no están percibidas con el ojo humano, pero que son percibidas con sentidos que no están necesariamente catalogados como científicos o que caben en la categoría de ciencia, salen de lo científico. Y por mucho que queramos explicar estos fenómenos, con Neptuno nunca vamos a llegar a una explicación final. Podemos llegar a comprobaciones, a estudios que van modificándose con los años. Siempre estamos retrasados en relación a la inteligencia universal, que ya todo está contenido, todo está dicho, todo está hablado y todo ya es sabido, solo que no hemos sintonizado con esa información. Y Neptuno nos dice, bueno, si tú eres un sol, Neptuno, puede que llegues a sentir cosas que no entiendes como propias. Puede que tú empieces a entender que eres mientras sientes cosas que no son tuyas. Eres mientras percibes o escuchas voces o seres que el resto no ve. Soy en la medida que ocurren fenómenos psíquicos a mi alrededor donde puedo leer los pensamientos, las ideas, puedo soñar cosas que no tienen una explicación pero que me informan o me dicen, por aquí va a ser, preocúpate, enfócate en esta persona. La verdad es que tuve un viaje a otra dimensión y no entiendo qué seres vi, con qué seres contacté. Soñé con con mi mamá fallecida, con mi abuela que no veía, nunca conocí, pero que después describí en un sueño que finalmente ella estaba viva y que yo podía conocerla. Empiezan a haber fenómenos que salen justamente del territorio de lo conocido y por eso entramos en el inconsciente colectivo. Porque la persona que tiene Sol Neptuno tiene acceso directo a ese inconsciente, pero al ser un planeta transpersonal no se vive de forma inicial directamente. Puede venir mediante un mentor, una persona una figura neptuniana, que no necesariamente es como jupiteriana, que el jupiteriano es un religioso. El jupiteriano puede ser un profesor, un guía, un maestro. Un neptuniano puede ser una persona que, por así decirlo, tenga capacidades especiales. Un canal, un medium, una medium, son, por supuesto, arquetipos. Quiere decir que tienen acceso a información que está en el colectivo humano. Para poder incorporar a Neptuno desde una identidad solar, justamente el espacio de la persona va desde la inspiración súbita, de ese momento de quiero crear arte, quiero escribir, quiero cantar, quiero expresar algo que estoy sintiendo y que está fluyendo dentro de mí. Pero si el signo donde está el Sol es muy rígido, se complejiza bastante la incorporación de Neptuno. Si la carta tiende a ser muy saturnina, si la carta tiene mucha relación con el deber, con las reglas, con las normas, con las ideas, o es muy Mercurio o muy Saturno, la incorporación de Neptuno desde el Sol también se complejiza bastante y se proyecta en general en situaciones que tienden a ser confusas. Y cuando digo confuso, puede ser poco claro, pero también hay otra palabra que podría explicar la palabra confuso, y es que eso que veo, eso que percibo, no tiene una explicación lógica. Eso que sentí, nadie lo ha podido comprobar de forma tácita. Percibo seres o recibo informaciones que no sé de dónde vienen. O puedo ver seres que el resto no ve. Esto es como la película Harry Potter, que él tenía acceso o veía ciertas criaturas mágicas solamente porque tuvo una cercanía con la muerte. Esto es muy parecido con Neptuno. Con Neptuno tenemos un umbral con la muerte muy próximo, porque justamente también rige la casa 12, que es la casa de los finales. Hablamos de ese umbral entre la vida y la muerte, que no es lo mismo que la experiencia de la muerte para Plutón, que representa un proceso psicológico. Con Neptuno estamos hablando de un proceso de índole espiritual. Eso quiere decir que hay más allá de la vida. ¿Qué pasa más allá de esta vida? El cuerpo se diluye, siempre estamos habitando cuerpos diferentes y tenemos un viajero que le llaman el alma. Empiezan preguntas que en realidad totalizan la experiencia y entramos en el flujo de la unidad. Por lo tanto, una persona con Sol Neptuno tiende a fusionarse y a tener dificultades para distinguir quién es, finalmente en un flujo, en un espacio determinado. Si este individuo tiene Sol en la 12, esto podría ser algo mucho más complicado de entender y localizar porque el escenario ya es neptuniano por naturaleza. Pero cuando una persona tiene Sol Neptuno, en relación directa, o sea, en una conjunción, por ejemplo, la persona tiende a sentir cosas y a entender con el paso del tiempo que hay energías que puede localizar, puede percibir, puede canalizar, puede vehiculizar de forma orgánica y natural. Y entender que esas energías favorecen procesos de curación y sanación de personas de forma espontánea, no porque lo estudió, no porque no analizó. Simplemente la persona nació con un don, una capacidad que o se heredó de generación en generación o nació con esa capacidad. Personas que son ciegas y que ven el mundo físico no a través de los ojos, sino a través de otros sentidos. Personas que tienen como la capacidad de localizar gente que falleció y que está en otros lugares. Y hay un montón de historias asociadas a estos arquetipos. Y digo arquetipos porque la persona representa el personaje neptuniano que habita dentro de quien está hospedando una energía que no es de fácil procesamiento para el campo cognitivo. Si la cognición es muy rígida, la persona puede tender a desacreditar, dudar o también a generar una cierta distancia con estos temas, cuando en realidad esa persona tiene una cercanía directa con una experiencia ilógica que no tiene por qué ser explicada, no tiene por qué tener argumentos. La identidad se identifica en la medida que no tenga identidad, en la medida que no tenga justamente una visión individual o separada del resto. Al contrario, es una visión de unidad, la visión del Sol Neptuno, y la persona va a empezar a entender, a tomar conciencia de que esa sensación de estar unida a otros es algo más obvio. Y en el fondo puede empezar a canalizar emociones, sensaciones, seres, experiencias que no tienen una explicación. Lo he visto con personas con Sol conjunción Neptuno, lo he visto con personas con Sol oposición Neptuno, lo he visto con personas con Sol en cuadratura a Neptuno. Solo que se produce un conflicto, solo que se produce un choque. No es algo con lo que la persona se sienta muy a gusto si nació en un contexto energético que imposibilita que esta integración sea directa. Puede pasar por fases la persona, donde lucha, donde tiene momentos donde sí y momentos donde se desconecta. Y esa fluctuación también tiene que ver con un nivel de inconsciencia en relación a estos mundos o estos planos de existencia que no se pueden mirar con claridad cuando estamos todavía en la mente racional y analítica. Y es por eso que cuando hablamos de un Mercurio transitando por Piscis, que es justamente el signo donde Neptuno es regente natural,
la mente se debilita y se diluye la facilidad para pensar hacia afuera y es momento donde nos convertimos en observadores conscientes del mundo racional y analítico para trascenderlo y llevarlo a un polo de sabiduría, comprensión que no proviene de un proceso lineal. Y aquí Neptuno se mete justamente con el tema del tiempo. Con Neptuno no existe el tiempo. Es opuesto a la mirada del arquetipo de Saturno que representa el tiempo y Cronos. Acá no existe el tiempo y por lo tanto los planetas que entran en esta dimensión no tienen tiempo. Salen del tiempo y empiezan a mirar la realidad desde una lógica más esférica del tiempo, donde todos los tiempos coexisten entre sí, a diferencia de la mirada mercurial, que tiende a ser mucho más lineal, al igual que la mirada de Saturno, el paso del tiempo y los plazos en el mundo de la tercera dimensión. Con Neptuno estamos como, por así decirlo, poseemos todos como arquetipo una antena que está en una dimensión superior, por decirlo, porque aquí no podemos hablar de superior o inferior, o una dimensión paralela de conciencia, donde tenemos acceso a posibilidades que no son del todo lógicas y donde la persona siente la sensación de que estuviera en otra línea temporal en el nivel del planeta que está conectando. Con la luna es mucho más compleja la interpretación y desde luego que hablamos de un mundo también emocional donde se fusiona y donde la persona siente, por supuesto, lo que pasa no solamente a nivel familiar, sino a nivel colectivo. Aquí no hablamos de que lo familiar tiene que ver solamente con el contenido inconsciente de la familia, sino con lo que se entiende familia a nivel grupal, a nivel humano. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la maternidad? ¿Cómo se trasciende finalmente este planeta? Porque justamente ya el contenido mental o inconsciente deja de tener tanta importancia o relevancia y pasamos a un contenido que viene a trascender los roles. El rol de mamá, el rol de papá, el rol de familia. Esta es mi historia, esto es lo que me pasó, esto es lo que viví. Con Neptuno en cercanía a la luna la persona empieza a tener una sabiduría mucho más amplia que tiene que ver con que no existen los roles desde Neptuno, no existe el yo. Y por lo tanto también todos los aspectos del yo egoico con Neptuno pasan a disolverse en relación al mundo emocional y la persona empieza a comprender su mundo emocional desde una mirada mucho más alta con el paso de los años mediante procesos emocionales que son irracionales, donde la persona no comprende sus tristezas, no comprende su nostalgia, no tiene como claridad el por qué siente lo que siente. Pero eso, insisto, no tiene que ver con Neptuno, tiene que ver con la dificultad de las defensas lunares y las defensas racionales para poder sensibilizar o comprender que el individuo tiene una empatía que trasciende justamente el contenido individual y pasa a ser un contenido que está relacionado o sintonizado con espacios físicos más grandes. Entonces la persona sabe lo que le pasa a la otra a distancia, sabe lo que siente el otro, sin poder explicárselo, desde un punto de vista invisible, telepático, que trasciende justamente el tiempo y el espacio. Lo que busca Neptuno en relación a la luna es la trascendencia de las emociones y la historia familiar para llevar a la persona una sabiduría sobre esos espacios, para que la persona los pueda habitar con una mirada más compasiva, amorosa e incondicional. Pero ese viaje implica también desaprender justamente todos los roles que conllevan y contemplan esta función cívica llamada luna. Con Marte, con Venus y Mercurio, el asunto por supuesto que también tiene sus dificultades. Sobre todo pensamos con Marte y también con Mercurio. Con Venus obviamente que aquí se exacerba mucho lo que se entiende por creatividad, por romance, por arte, porque Venus justamente tiene mucha relación con Libra y con Tauro, que justamente nos hablan acerca de la capacidad de poder plasmar mediante las manos el contacto lo que es la belleza. Pero con Neptuno esto se sensibiliza a la inspiración. Y ahí obviamente que depende mucho de cada caso, depende mucho de cada historia, o depende mucho de cada Mercurio, o de cada Venus en este caso, cómo funciona esto. Porque de aquí hablamos acerca de la trascendencia de los vínculos, del afecto, de la atracción, y justamente pareciera ser que la persona pierde el gusto por el contacto físico sexual, pero aquí lo que se busca entender es que la conexión sexual tiene que tener un componente que va más allá de la explicación racional, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el otro, más allá del cuerpo, con una sensación de te veo y me reconozco en ti mediante la mirada, mediante las sensaciones, y por supuesto que aquí se producen pequeñas luchas o pequeños conflictos con la idealización, donde la mente se mete a llenar de contenido lo que se siente en el momento y eso impide que la persona pueda fluir en un espacio de conexión, de romance o de encuentro con un otro más allá del nombre, la forma y la época. La trascendencia aquí es total y la persona aprende a entender el vínculo, el amor, los sentimientos desde lo incondicional y trascendental cuando sale del espacio humano. Se trasciende el yo romántico, porque Venus es un yo romántico, es un yo deseante. Y aquí no se habla de que el placer o el disfrute no estén involucrados, solo que no se miran desde la misma forma. Trascendemos las formas y pasamos al sentir, a la unión, a la conexión, a ir más allá de lo que yo quiero o lo que tú quieres. Es un espacio mucho más profundo de encuentro cuando hablamos de Neptuno-Venus. El encuentro puede ser difuso a momentos porque la persona tiende a fusionarse o a sentir mucho lo que el otro siente. Y es aquí donde viene la sabiduría de Neptuno, que nos indica, hay que entender que lo que tú estás sintiendo tiene que ver con la empatía y la conexión que sientes hacia los demás seres humanos. Y es importante que puedas trascender el contenido mental que te confunde en relación a ese encuentro. Cuando la persona trasciende su contenido mental, el encuentro con un otro es un encuentro sanador, es un encuentro de trascendencia, donde entendemos finalmente los motivos por los que estamos vinculándonos con un otro. Es mucho más profundo. Aquí estoy haciendo una especie de barrido de resumen para que se entienda la lógica o lo ilógico de todo esto que estoy como relatándote. Pasa con Marte algo mucho más particular, porque Marte es mucho más instintivo, mucho más directo, regente justamente por un lado de Aries, que tiende a ser mucho más el iniciador, y por otro lado regente de Escorpio, como regente antiguo de Escorpio. Y acá
Pasa algo también súper interesante, porque las acciones no provienen justamente de los instintos más físicos o más viscerales. Provienen justamente de lo que se siente en el momento, de lo que va fluyendo en el momento, pero también los deseos de índole sexual pueden confundirse con los deseos de otras personas. Y ahí es donde el deseo o la búsqueda del deseo tiene que ser un proceso de introspección muy profunda. Tiene que haber mucho silencio, mucho encuentro con el interior y la conexión para que la persona pueda entender los deseos de un otro y pueda ayudar o guiar a otros a la trascendencia de sus propios deseos o al encuentro con ellos desde una mirada mucho más clara, nítida e intuitiva. Pero cuando la persona está recién vehiculizando la energía de Neptuno en relación a Marte, el iniciar se tiende a proyectar de manera mucho más exigente. Tienes que hacer algo, tienes que ser proactivo, tienes que moverte, tienes que hacer. Más que ser, tienes que hacer. Y lo que se trasciende es el yo que actúa, el yo que inicia, el yo guerrero, el yo que lucha por la vida, el yo que tiene que perseverar, el yo que tiene que hacer las cosas de manera tal que se logre el objetivo, el yo que siempre está queriendo algo, deseando algo. Esa trascendencia nos invita a entender los deseos del alma y que son deseos que no tienen una lógica o una explicación, fluyen de forma espontánea. Por eso es que estamos hablando de una transpersonalización de lo personal. La persona ya no está actuando sola, está actuando en función de una mirada más grande que sí misma, que sus propios como deseos egoístas o de el ego humano en expresión deseante, como sería Marte, sin el contacto con Neptuno. Por lo tanto, la persona vive sus deseos, pero también puede confundir lo que quiere o no tener claro lo que quiere o en el fondo empezar a descubrirlo mediante el encuentro y mediante esos encuentros que no son al azar, que justamente posibilitan que la persona haga conciencia justamente de ese inconsciente colectivo deseante en sus múltiples dimensiones y facetas no trascendidas, no resueltas. Con Mercurio, finalmente, que lo dejé para el final, que es uno de los planetas que tiene más conflictos con Neptuno, porque Mercurio representa la función justamente pensante, a menos que haya nacido con un Mercurio en Piscis. Justamente la función mental pasa a convertirse en una función complicada para el individuo. Porque aquí hablamos justamente de que es una función artística. La persona no funciona racionalmente como el resto, pero con una hipersensibilidad tan grande, justamente la función mental acá viene a ser trascendida también. El yo pensante, el yo que piensa. Y eso tiene que ver mucho con ser más vigilantes y observantes del campo racional, más que usar el campo racional desde la mirada cognitiva, desde el estudio lógico, justamente que cuesta mucho lo lógico. La persona no se concentra, hay mucho humor detrás, hay muchos memes que representan cómo funciona Piscis, pero un Mercurio en Piscis es un pensador más arriba, es una mente como superior, es como un Mercurio en Acuario, por ejemplo. Tiene una mirada mucho más grande de la realidad cuando está conectada a la persona. Cuando está desconectada o inconsciente de este Neptuno, digo de este Mercurio, en conexión a Neptuno, justamente es un caos la mente y no hay una organización de las ideas muy clara. Entonces hay una conexión justamente con procesos mentales mucho más densos y justamente la persona puede hiperracionalizar la realidad para poder callar justamente este flujo tan alto de pensamientos que están protegiendo a la persona de lo inexplicable de la realidad. Mercurio y Neptuno representa eso, lo que no se puede explicar, pero que telepáticamente, en silencio, puede ser mucho más claro cuando la persona acalla estas voces y empieza a entrar en el rugiente silencio del alma. Este es un resumen, mis queridos, de lo que significa una carta transpersonal de Neptuno. Es un video larguísimo, de largo aliento. Si te gustó este contenido, por favor, un like sería maravilloso. Si te quieres suscribir, fantástico. Ahora estoy expandiendo este contenido y te estoy invitando a que comentes, participes, preguntes, reflexiones, justamente para amplificar la conciencia que tenemos de lo transpersonal que habita dentro de nosotros.